Segundo de Samuel 12, hermanos. Y hoy, hermanos, quiero hablar sobre las consecuencias del pecado. El pecado, hermanos, a veces nosotros no lo entendemos muy bien. Por ejemplo, en el mundo se maneja una filosofía que dice, si te hace feliz, hazlo. Entonces, pero hay cosas, hermanos, que puede ser que nos hagan felices, pero no son buenas. Y ellos se refieren, por ejemplo, hermanos, en el siglo pasado hubo un movimiento que se llamaba movimiento de amor libre, free love, decían, ¿verdad? Y ese movimiento fue el movimiento de los hippies. Algunos de los que están aquí lo vieron quizás, ¿verdad? En carne propia, lo vivieron. Y esos tiempos, hermanos, eran tiempos de mucho libertinaje, ¿verdad? Se hizo lo que se llama se conoce como una revolución sexual. Había una gran promiscuidad, uso de drogas, y más o menos en ese tiempo empezó a florecer mucho esa filosofía de si te hace feliz, hazlo. Al fin de cuentas, tú eres el dueño de tu vida y de tu cuerpo y tú te das a ti mismo pues las cuentas, ¿verdad? Pero no es así, hermanos, ¿verdad? No es así. Saben ustedes que todos nosotros estábamos más jóvenes ayer, hermanos, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, y porque Adán y Eva pecaron, nosotros, hermanos, la Biblia dice que nosotros heredamos la muerte de ellos. Porque ellos no eran así, pero después del pecado, porque el Señor claramente le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto de Edén, pero el día que coman de este fruto, les prohibió uno, el día que coman de eso, ciertamente morirán. Y todo eso se ha cumplido, hermano. De ahí vienen las enfermedades, la vejez, todo eso, hermanos, ¿verdad? Y de donde viven muchos de los que hacen los cosméticos y todo eso para quitar las arrugas, para no sé cuánta cosa. De ahí hacen dinero porque la gente quiere seguir viéndose joven y al final todos nos hacemos viejos, todos nos vamos a morir. Eso es la consecuencia del pecado. Entonces, hay una cosa que yo quiero que entendamos, hermano, el pecado no nos afecta solo a nosotros, afecta a toda la gente que está alrededor de nosotros. Lo otro, hermanos, es enfatizar en la consecuencia que tiene el pecado, es decir, todo lo que nosotros hacemos, la Biblia dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tarde o temprano nos va a regresar. A veces algunos lo conocen como la ley del boomerang, que usted tira el boomerang y le vuelve a regresar. Tal vez no le ha regresado ahora. Hay hombres que tienen hijos regados y no les importa, y más tarde en su vejez a veces pasan cosas y dice, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, o diferentes cosas pasan en la vida y algunos dicen, y qué lástima que no hice aquello. ¿Por qué? Porque el pecado al fin nos vuelve a encontrar a nosotros. Afecta a los demás, nos afecta a nosotros. El pasaje que vamos a leer tiene que ver con el pecado del adulterio, hermano, de David. Cuando nosotros estudiamos esto, leímos el capítulo 11, no leímos el capítulo 12. Hablamos brevemente del capítulo 12. Pero antes de que leamos el capítulo 12, por los que no estuvieron aquí, déjenme darle un poquito de contexto, hermanos. David, él teniendo la riqueza, la bendición que Dios le había dado, siendo el rey de Israel, dice que se quedó en su casa un día, que dice cuando los reyes tenían que salir a la guerra y él se quedó en su casa. Y estando en su casa se acostaba en la cama, se levantaba y en una de esas cuando se levantó andaba por el terrado, ¿verdad? El balcón ahí de su casa y vio una mujer hermosa y la codició en su corazón, preguntó por aquella mujer, le dijeron esta mujer es casada, es la esposa de este soldado, era uno de los soldados de David, uno de los valientes de David. A David no le importó, le dio rienda suelta a su corazón, mandó a llamar a la mujer, se acostó con ella y la mujer resulta embarazada. Entonces, David, hermano, pierde el temor de Dios en ese momento, hace muchas tonterías, a eso nos lleva el pecado siempre. Y él piensa en una manera como diciendo, yo puedo cubrir esto. Manda a llamar al marido y le empieza a preguntar por la guerra y todo eso. Y le dice, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer, tranquilo, y mañana yo te mando de regreso. Pero él dice, no voy a hacer eso. Dice,
mis compañeros soldados están allá en el campo de batalla, el arca del Señor está allá bajo unas tiendas, ¿cómo me voy a ir yo a acostar a mi casa?, dice. No voy a hacer eso. Y se queda durmiendo afuera con todos los siervos de David, se queda ahí, hermanos. Entonces al segundo día David se pervierte más todavía, porque eso es lo que hace el pecado, te hace peor cada día, no te hace mejor. Dice, lo emborracha y ya borracho le dice, ahora sí vete a tu casa ya a estar con tu mujer. Y él dice, a un borracho y todo, dice, no me voy a la casa. Y se queda ahí, y entonces David lo manda a matar, hermano. Y dice, hace una carta y le dice, entrégale esto al general del ejército, y es su sentencia de muerte, y él no lo sabe. Cuando está allá le manda a decir a Joab, ¿sabes qué? A este pónmelo en lo peor de la batalla, después se retiran ustedes para que muera. Y él muere, hermano. Le traen las noticias y él dice, bueno, tranquilos, ¿verdad? Ya se acabó toda la cosa, aquí se cubre mi pecado y nadie se enteró. Pero déjeme decirle que eso es una mentira, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Algunas cosas se conocen en esta vida y otras se van a conocer delante del trono blanco, hermano. Ahí no hay nada oculto. Todo se va a conocer. Hay hombres que han podido evadir la justicia en este mundo, pero delante del trono de Dios nadie podrá evadir la justicia, porque todo lo que se hace en secreto va a salir a la luz. El capítulo 12, entonces, hermano, empieza diciendo así: Jehová envió a Natán a David. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros ciertamente, hermanos, el Señor nos ha libertado del pecado y nos ha dado libertad a nosotros, hermanos. Nosotros podemos escoger el bien o podemos escoger el mal. El Señor le dio la libertad a David y David escogió el mal, como a veces hacemos nosotros. Pero Él, como un Padre bueno y responsable que es con nosotros, cuando nosotros pecamos, nos amonesta, ¿verdad? No nos deja a nosotros sin castigo. ¿Sabe, hermano? Nada más como un paréntesis, de ahí tomamos el ejemplo nosotros para nosotros disciplinar a nuestros hijos, porque la Biblia dice que padre es aquel que no disciplina a sus hijos. Entonces dice que nosotros somos hijos. Dios nos trata a nosotros como hijos, porque somos hijos de Dios. Y cuando Él mira, hermano, que nosotros nos alejamos de Él y no volvemos, Él hace algo al respecto. Es un padre responsable. Y dice aquí que envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo esta historia a Natán, a David. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Dice, y la tenía como una hija, era su mascota, es lo que le está diciendo. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Qué fácil es juzgar a los otros, ¿eh? Oh, eso hizo ese hombre, ese es digno de muerte. Ese hombre eres tú, le dice. Vea lo que dice aquí, hermano. Dice el versículo 6: debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bien juzgó David, juzgó correctamente las cosas. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Escuche esto, no nos ha bendecido el Señor, hermano. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco? ¿Qué dice aquí, hermanos?
la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar un mal sobre ti. ¿De dónde, dice, hermanos? De tu misma casa, de tu propia familia. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y esto se cumplió, hermanos, en el capítulo 16 de 2 de Samuel. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bendito el Señor por su misericordia, hermanos. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Ya hasta ahí vamos a llegar hoy, hermanos. Bueno, yo batallé un poco, yo dije, he de predicar esto hoy. Sabes que a veces quiero yo cambiar el tono de la predicación. Y ya estaba preparado todo esto, pero el jueves, la primera cosa, cuando yo me levanté, el Espíritu Santo decía, sí, tienes que predicar de esto, tienes que hablar de esto. Ahora, hermanos, yo quiero que nosotros meditemos diferentes cosas. Número uno, hermanos, es fácil para nosotros juzgar, como ya lo dijimos, hermano. Juzgamos las cosas justamente a veces, hermano. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros entendamos otra cuestión que es muy importante. Pecó gravemente David, es verdad, hermanos. Pero hay una cosa en David. El hermano mencionaba, hubieron dos pecados que se mencionan graves acerca de David. Ese es uno de ellos. O sea, cuando pecó, en verdad, hermanos, la regó. La otra es lo que yo comentaba la semana pasada, cuando él hizo el censo. Y ambos tuvieron graves consecuencias. Ahora, hay una cosa, hermanos, respecto de David. David, usted se dio cuenta que cuando llega Jonatán, le dice, pequé contra Jehová. Eso es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Miren, yo he aprendido esto de la palabra de Dios. Cuando una persona se arrepiente de corazón, reconoce que es su pecado. No le echa la culpa a nadie. Usted se acuerda, hermano, cuando Adán y Eva pecaron, dice que el Señor estaba en el huerto de Edén y llega a buscarlos y dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y le dice, es que tuve miedo y me escondí. Usted sabe que no nos podemos esconder de Dios, ¿verdad, hermanos? Todos nosotros lo sabemos perfectamente, ¿verdad? El otro día alguien puso un video, hermano, de un niño que está jugando al escondite y lo que hace es cerrar los ojos y pararse. Y la mamá lo está mirando y dice, ¿dónde estás? Le dice, y aquel no contesta. Según él está escondiéndose. Tú y yo no nos podemos esconder de Dios. No importa a dónde nos vayamos, hermanos. Entonces, bueno, ¿dónde estás tú, Adán? Le dice, es que tuve miedo, me escondí y estoy desnudo. Le dice, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Le dice, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Es que la mujer, le dice, la mujer que tú me diste, vino, me dio del fruto y yo comí. Le dice a la mujer, ¿qué hiciste, mujer? La serpiente vino. Usted hace un contraste entre Saúl y David. Saúl le echaba la culpa a todos, hermano. ¿Por qué no obedeciste la palabra? Es que el pueblo era el que me estaba acosando, diciéndome que hiciera esto o aquello, pero la orden de Dios era clara. Entonces escuchen, jóvenes que están aquí, ustedes tienen que lidiar con una cuestión que le llaman peer pressure, ¿verdad? La presión de tus amigos. A veces si tienes malos amigos, algunos se hacen pandilleros por los amigos. Se hacen marihuanos por los amigos, se hacen ladrones por los amigos.
Pero al final de cuentas terminan marihuanos, pandilleros y ladrones, y así le cuentan a su mamá, y cuando cometen un crimen dice, es que no fue mi hijito, fueron sus amigos. No, él ya está en lo mismo. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes que decir que sí. Entonces, Saúl le echaba la culpa a los demás de lo que él había sido, pero en realidad él era un rebelde. Y David no hace eso, hermano. David dice, pequé contra Jehová. Lo que hablaste es correcto. Yo he pecado contra Dios. Entonces, hermano, yo quiero decirte que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, no le echamos la culpa a nadie. Hay gente que hasta a Dios le echa la culpa, hermano. Mire, en los años que tengo de ser pastor, en este mes estoy cumpliendo 20 años de estar aquí, hermanos. En 20 años, usted no sabe cuántos adúlteros he oído que le echan la culpa a Dios, hermano. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Pero le voy a decir el razonamiento que presentan. Bueno, y si Dios es poderoso, ¿por qué Dios no me quitó de ahí? Y si Dios es poderoso, ¿por qué permitió que esta mujer se me atravesara en el camino? Hermanos, no hay ni un solo versículo que diga que nosotros no vamos a tener tentaciones. ¿Usted conoce algún versículo que diga ustedes no van a ser tentados? Nunca. ¿Han leído algún versículo así, hermanos? Más bien advierte cuando ustedes sean tentados, porque el diablo vino a Jesús y le tentó a él. ¿Tú crees que nosotros nos vamos a librar, hermanos? Entonces, mira, hermano, nosotros necesitamos entender, y esta es la otra cosa que he oído, ¿verdad? Diablo infeliz, me hizo pecar. ¿No es verdad? Satanás no te puede hacer pecar. Satanás te puede tentar, pero no te puede obligar a pecar. Vino a él el tentador, dice en Mateo 4, en Marcos 4, cuando vino a Jesús, vino a él el tentador. No dice que le torció la mano, ni a ti tampoco. A mí tampoco me tuerce la mano. El libro de Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hermanos, si Dios te está llamando a la santidad, ¿cómo te va a tentar el Señor? Ahora, ¿permite el Señor que nos venga la tentación? Sí, permite que nos venga la tentación. Pero, ¿sabes, hermano? Cuando nosotros vencemos la tentación, crecemos. Entonces, es para nuestro bien, porque nosotros estamos en este mundo, hermano, y estas son las cosas que pasan. El libro de 1 de Pedro dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sujétense a Dios, sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. Es lo que dice, hermano. He oído otra cosa en el pueblo cristiano que dice, voy a hacer guerra espiritual. Usted ha oído eso, ¿verdad? Y empiezan cazando demonios en todos lados, hermano. Hoy se rompió una cuerda de la guitarra, esta es otra guitarra. Pues cualquiera hubiera dicho, eso fue Satanás. No, están viejas las cuerdas, hermano, no las he cambiado en mucho tiempo. Yo debía haberlas cambiado. ¿Verdad? Eso es cosa mía. O sea, no es culpa de nadie, son cosas que pasan, hermano. Y algunos empiezan y a todo, no sé por qué le dan tanta autoridad y tanta importancia a Satanás, como si él, hermano, fuera todopoderoso. He oído tantas cosas. Llama a una mujer el otro día en la radio y dice, mire, ¿y no será que como Satanás oyó mi oración, entonces por eso él se metió y se interpuso? ¿Por qué le das tanta importancia a Satanás? ¿No te estás acordando que cuando oras, primeramente le estás orando a Dios? Segundo, Satanás no es omnipresente. ¿Tú entiendes eso? Satanás no está en todos lados. Tiene una organización, hay demonios en el ambiente y todo eso, hermano. Ellos tientan a la gente, pero Satanás no está en todos lados. El Señor lo reprenda a Satanás, hermanos. Pero nosotros necesitamos entender, hermano, estas cosas. El Señor nos dijo respecto de Satanás que nosotros lo resistamos, que nos sujetemos a Dios y Él va a huir de nosotros. Satanás no es más grande que nuestro Dios, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia, hermanos. Y estas cosas tenemos nosotros que entender. Entonces, la otra, hermano, cae alguien en adulterio y dice, es que tenía un espíritu de adulterio, dice. ¿Verdad? Y este robo es que tenía un espíritu de robo. ¿Ha oído eso, verdad? O sea, ahora hay espíritus de todo. Y ellos son los responsables, son ellos los culpables. Entonces, algunos empiezan, espíritu de adulterio, yo te ordeno. Bueno,
Yo no estoy diciendo que no hay algunas cosas de esas, sí es verdad. Pero ¿sabe qué? Entonces el pecador no siente que él pecó. Es que fue el espíritu ese. Yo ya le conté que una mujer me dijo que orara por los calzoncillos del marido. Venga, me dijo, ponga aquí sus manos en los calzoncillos, hermano. Es que mire, por aquí se está metiendo el demonio. Ya me dijo un profeta que vino, por aquí se mete el demonio. Mi pobre esposo, él es bueno. Es un adúltero. Y el adúltero se tiene que arrepentir y llamar las cosas por su nombre. Cuando nosotros pecamos delante del Señor, hay que llamar las cosas por su nombre. David no dijo, bueno, Natán, es que me vino un espíritu de adulterio, y de holgazanería, y de mentira, y de asesinato, y de todo esto. No, pequé contra Jehová. Esto era una cosa muy importante respecto de David. A nadie le echó la culpa, dijo, yo pequé. En la cuestión del censo, cuando el Señor está pasando juicio, llega delante del Señor y dice, Señor, ten misericordia de este pueblo. Yo pequé, Señor, este pueblo no hizo nada. ¿Por qué no vuelves tu espada a mí y a mi familia, Señor? ¿Sabe por qué? Porque él entendía esta cuestión, hermanos. Nosotros necesitamos entender esto. El Salmo 51, el Salmo 32, hermanos, son dos salmos muy importantes en donde David está narrando las cosas que él vivió en ese tiempo. Yo quiero que usted le eche un vistazo, hermano, al Salmo 32. Y yo quiero que usted mire algunas cosas aquí, hermanos, porque otra vez yo le digo esto, hermanos. Cuando nosotros pecamos, hermano, el Señor nos amonesta, nos denuncia nuestro pecado, pero empieza un trato de Dios con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando el Señor viene a nosotros y empieza a disciplinarnos, hermano? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Hacernos sufrir, hermanos? ¿Hacernos llorar? Bueno, en parte es algo que sí duele, porque la disciplina duele, hermanos. La vara de Dios es fuerte. La vara del Señor, el brazo de Dios es fuerte, hermanos. Si usted se dio cuenta, el juicio que le pasó el Señor a David es fuerte, hermanos. Dice, por cuanto hiciste eso, el niño que está esperando a ella se va a morir. Eso es fuerte, hermano. La espada no se va a apartar de tu casa nunca, le dice. De tu propia casa yo voy a levantar esta violencia que se va a desatar. Y usted ya lee el capítulo 13 de segunda de Samuel y ahí empieza la violencia ya. Tenía una hija David tenía muchos hijos. Los reyes tenían muchos hijos en ese tiempo, hermanos. Tenía una hija con una mujer, tenía un hijo con otro hombre y a este le gustaba su hermana. Y entonces dice que él sufría. Y él decía, pero ¿cómo? Es que mírala. Y es que yo tengo que tener esa mujer, decía. ¿Cómo puedo hacer yo para tener aquella muchacha? Y uno le aconsejó y le dice, hay que hacerse el enfermo. Hágase el enfermo y que le traiga caldo de pollo. Bueno, que le traiga comida, pues, que venga y diga, que venga mi hermana a atenderme. Que venga ella. Y ya que estás ahí, entonces te aprovecha de la situación. Dice que él está enamorado, dice él, eso no es amor, por cierto, no es amor. Porque el amor no hace nada indebido. Y entonces dice que se hace el enfermo y cuando ya llega la muchacha la viola, hermanos. ¿Y sabe cuál era la pena, hermano, cuando eso sucedía? El hombre se tenía que casar a fuerzas con la mujer. Entonces, David no hace nada. Y el hermano de ella, que se llamaba Absalón, se enoja. Dice, ¿cómo que mi papá no ha hecho nada? Y 2 años guardó el resentimiento y un día dijo, voy a hacer una comida y lo voy a invitar y cuando venga lo mato. Y así hace, mata a su hermano. Y David llora. Y él se acuerda de aquello. Él sabe que esta es la sentencia de Dios. Y ese mismo Absalón se levanta contra David después, hermano. Proclama que es rey, hace huir a todo el pueblo de Israel, hermano, con David, perdón. O sea, él anda errante, hermano. ¿Por qué? Porque su hijo se fue a meter al palacio. ¿Y sabe qué hace su hijo? En el mismo terrado donde David se estaba paseando, vio a aquella mujer que se estaba bañando. Ahí mismo, él hizo un show pornográfico, hermano. Tuvo sexo con todas las mujeres de su papá. Ahí, hermano, tal como lo dijo el Señor. El Señor le dijo, tú hiciste esto en secreto, yo te voy a denunciar en público. Voy a dejar que todos vean esto.
Esto es tu pecado oculto, yo lo voy a sacar a la luz, le dijo. Y eso sucedió. Eso es fuerte, hermanos. Eso es fuerte. Entonces, cuando estamos nosotros, hermano, usted ha ido a Walmart, hay unos pescaditos ahí que están solitos, ¿verdad? Usted ve que los meten como en un líquido azul, ¿verdad? ¿Sabe por qué? ¿Por qué los meten allá, hermana? La hermana que trabaja en Walmart, ¿dónde está? ¿Por qué los meten ahí, hermana? A ver, ¿verdad? Porque están enfermos. Están enfermos. Tienen hongos o se andan muriendo, qué sé yo, hermano. Pero los meten ahí y esos están enfermos. Tienen un trato ahí. Están solos, están aislados. Cuando tú y yo pecamos, no entendimos, no nos arrepentimos, el Señor viene y nos pone en un vasito solos a tratar con nosotros. Estamos enfermos de pecado, nuestra maldad nos ha alcanzado y el Señor empieza a tratar con nosotros. El Salmo 32 habla de esto, hermano, versículo 3. David está pensando en todas las cosas que él hizo, hermano. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero aquí la clave es mientras callé, es decir, que hubo un tiempo, hermano, donde David sí sabía que había pecado, pero no está confesando su pecado. Usted sabe que Dios ya sabe lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Pero a veces no le llamamos por su nombre. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, mire, el otro día yo estaba en una reunión y me eché unos tragos, dice. Me eché un par de cervezas, pero usted sabe, socialmente, dice usted. Entonces, usted sigue con eso, como fue social, ¿verdad? Usted dice, pero fue social, hombre. Bueno, llámele las cosas por su nombre. Me fui a emborrachar o pequé contra el Señor. No hice lo que tenía que hacer. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname. Y David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Es decir, hermano, que todo nuestro ser se afecta. Toda nuestra vida se afecta, hasta físicamente nos afectamos, no podemos dormir, no nos sabe a bien la comida, no tenemos gozo, no tenemos paz, oímos la música y no dice nada para nosotros, las alabanzas del Señor, la oración está olvidada, es carnal, seca, fría, no sirve, hermano, nada funciona. Abrimos la Biblia y está en chino para nosotros, no entendemos nada. ¿Por qué? Dice la Biblia, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos, tu mano se hizo dura para mí. Se endureció, dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Esto es la condición que está hablando, tiene un símbolo esto, hermano. Así se sentía David mientras cayó. Por eso mire, cualquiera que está aquí, que vive en pecado, confiese su pecado al Señor. Póngase a cuentas con el Señor. Entonces yo le digo, hermano, decía yo, predico de esto o no, Señor, quisiera cambiar el tono, pero yo no estoy aquí para hacer lo que me da la gana, hermano. Entonces yo me levanto y el Señor dice, habla de eso, tienes que hablar de eso. Tienes que decirlo, porque hay algunos que han oído 20 veces lo mismo y no se han vuelto al Señor todavía. Entonces tú llegaste hoy, el Señor sabe tu corazón y el mío. Algunos nos está advirtiendo, diciendo, ¿sabes qué? Ten cuidado con eso, no te metas en eso. No estés codiciando una mujer ajena, una mujer que no es tuya. Ten cuidado con eso. Las consecuencias de ese pecado es grave. Las consecuencias del pecado en sí es grave. Mantente alejado de esas cosas. Pero dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó, hermanos? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea el Señor por eso, hermano. Porque Dios no desecha al pecador. Gracias al Señor por eso, hermano. Gloria a ti, Señor. Tomó una decisión muy importante, hermanos. Dijo, le voy a decir al Señor lo que Él hizo. Déjeme decirle algo sobre esa palabra de confesar, hermano. Hay una mentira que a nosotros nos han dicho, que usted puede ir con un cura y el cura le perdona los pecados. Eso no es verdad, hermano. El cura es un pecador también. No tiene poder para perdonar nada, hermano. Nosotros podemos perdonarlo. Si yo ofendo a mi hermano Germán y después yo le digo, hermano, perdóname, y él me dice, sí, hermano, yo te perdono. Bueno, tenemos esa autoridad, pero luego yo le digo, hermano, perdóname porque allá en Walmart me robé los pescados, esos que estaban ahí en los botes.
Pues vaya a devolverlos, hermano, páguelos, algo me va a decir él, vaya a entregarse. No, hermano, pero perdóname, yo no te puedo perdonar eso. Entonces, uno tiene que ir al Señor y confesarle su pecado al Señor. Esa fue la mejor decisión que pudo tomar David. Ahora, ¿hubieron consecuencias, hermanos? O sea, ¿se apartó la espada de la casa de David? No, pero el Señor lo perdonó. Confesaré mi pecado, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios perdona. Yo le voy a decir cómo funciona Satanás cuando nosotros caemos en pecado. ¿Siente deseo de asistir al templo, hermano? Después de que usted pecó, siente un deseo de venir aquí y decir, voy a gozar allá con los hermanos. Siente vergüenza. Mire, hermano, cuando yo acababa de recibir al Señor, poco tiempo después yo me alejé de Dios. Yo pensaba un montón de cosas. Ahí sí trabaja Satanás, mire, aquí trabaja Satanás. Y nos bombardea a nosotros. Por eso Efesios 6 dice, vestidos con toda la armadura de Dios y pónganse el casco, ¿verdad?, de la salvación, dice. Entonces, y habla de la palabra de Dios, que es la espada de dos filos. Entonces, ¿usted se acuerda cómo se defendió Jesús cuando fue tentado por Satanás? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros, hermano. Pero ¿cómo trabaja Satanás en el tiempo que hemos caído en pecado? Tú eres un hipócrita. Y usted dice, sí, es verdad, soy un hipócrita. ¿Qué voy a andar haciendo yo ahí? ¿Tú eres peor que Judas? Sí, es verdad, hasta me he de parecer a él. Y empieza a creer todo lo que Satanás le trae a su mente, a su corazón. Mira, cálmate, hombre, no sea, mira, proponte una cosa, no seas fanático, hombre. Cálmate, relájate, vete a meter a tu tinita de baños con tu patito de hule, tranquilo. No te pongas así tan estirado, hombre, tranquilo, calmado. Las cosas de Dios son con una dosis. Ay, sí, dice, al fin y al cabo yo tengo derecho, y se pone ahí. O sea, todo ese tipo de cosas, hermano, empieza a trabajar Satanás en nuestras vidas y nosotros mismos nos volvemos permisivos y decimos, sí, es verdad, pues ¿por qué voy a estar así tan? No, yo no quiero estar así tan, y que me empiecen a ver los demás así de una manera que, no, es verdad. Bueno, así trabaja Satanás, pero aquí hay una cosa muy importante que dice, David dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Entonces escuche esto, hermano. ¿Por qué el Hijo de Dios ora a Dios pidiéndole perdón cuando ha pecado? Porque Dios es misericordioso, hermanos. Dios es paciente. Dios no nos paga conforme a lo que nosotros hemos hecho, sino que engrandece su misericordia. Es más, hermano, el Señor no se complace del castigo. No se complace el Señor del castigo. El Señor se complace en tener misericordia a nosotros, pero venimos, confesamos de corazón nuestro pecado, entendiendo lo que hicimos, hermanos, y el Señor nos perdona. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora, ¿hay un tiempo, hermano? ¿Hay un tiempo cuando Dios puede ser hallado? Y hay un tiempo cuando Dios ya no es hallado. Ahora tienes vida. Mientras hay vida hay esperanza. Mañana, hermano, no sabemos nada y ayer ya se pasó. Mira, hay gente, hermano, que verdaderamente le ha servido al Señor, hermano. Pasaron años sirviéndole al Señor y empiezan a gloriarse de todo lo que hicieron. Yo allá era presidente esto, yo allá era aquello, yo allá era aquello. Pero hoy, ¿qué eres? Pues hoy caí en pecado. Bueno, yo te quiero decir esto. Pues si caíste en pecado, confiesa tu pecado al Señor y camina con el Señor. Y si tú no conoces al Señor, entrégate al Señor. Hoy es el tiempo. A veces nosotros decimos, bueno, mire, yo creo que el tiempo va a ser cuando sea el terremoto. No, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo. Dice aquí, hermano, el versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
Y luego empieza a hablar Dios aquí, hermano. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bendito el Señor por eso, hermano. Porque el Señor nos pastorea a nosotros, hermano. Nos guía por el camino que debemos andar. Todos nosotros conocemos el Salmo 23, ¿verdad, hermanos? Dice, tu vara y tu cayado infundirán aliento en mí, dice una parte del Salmo 23. Pero la vara del pastor también servía para golpear, hermano. Cuando la oveja se iba saliendo del camino, el pastor la guiaba con el cayado, ¿verdad? Estaba leyendo yo, hermanos, en la escuela de vacaciones del año pasado, me tocó hablar sobre el yo soy, ¿verdad? Cuando dice yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y me puse a leer algunas cosas y dice, hermano, que la oveja reconoce la voz de su pastor. Y así dice Juan capítulo 10. Pero dice que cuando hay tormenta, hay rayos, hermano, el pastor llega donde están las ovejas y levanta la vara. Y las ovejas ven la vara y se calman. Y dice que el pastor se va con la vara en alto y las ovejas siguen al pastor con la vara en alto. Fíjese, hermano, te haré entender el camino que tú debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Pero hay ovejas, hermano, que ni así aprenden. Entonces, lo que hacía el pastor era, a veces le quebraba una pata a la oveja. ¡Pah! Con la misma vara con la que le infundía aliento. Le quebraba la pata. Entonces esa oveja andaba debajo del brazo del pastor todo el día después, en un trato especial, como los pescados, los peces esos que le estoy diciendo. En un trato especial con el pastor, quería bajarse, qué sé yo que quería hacer la oveja, pero no era libre de hacer todo lo que quisiera. ¿Por qué? Por necia, por rebelde, por andar en caminos que no debe. Gracias a Dios, Dios trata con nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino, porque no solamente el Señor nos enseña el camino, pero nos hace entender el camino en porque nosotros andamos, hermanos, en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, dice, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, que Dios nos llama a ser dóciles, hermanos. Si nosotros hemos pecado, hay que agachar la cabeza y decir, es verdad, Señor. Sí, tú tienes razón, Señor, yo estoy equivocado. David todo esto lo dice, hermanos, y en el versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea, ¿qué cosa? La misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea, la gente que viene al Señor, entonces el Señor lo rodea de misericordia. Pero el impío, el que no quiere lidiar con su pecado, muchos dolores habrá para él. Hay una cosa aquí, hermano, que no dije, es el principio del Salmo. En el principio del Salmo, David está contando ya el perdón de su pecado. Y en el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Alguien ha pagado alguna vez por usted, hermano? En algún lado, no pasa muy seguido, ¿verdad? Un día me fui yo con un joven aquí que era su cumpleaños, ¿verdad? Y yo sé que le gusta comer. Bueno, a todos nos gusta comer, ¿verdad? Y nos fuimos a un restaurante y le dije, no, pues lo que tú quieras, pide ahí. No, pues yo quiero este steak, me dijo. Ah, pues está bien. Y ya pidió, y yo también pedí un steak, ¿verdad? Estábamos ahí comiendo y todo, y bueno, nos llegaron a decir, bueno, ¿está todo bien? Sí. Y en eso llegó el manager. Y dice, mira, solo quería decirte que ya tu cuenta está pagada, me dijo. ¿Y eso? Le dije, que si ahí trabaja un hermano de cocinero. Dice, es que el hermano allá en la cocina ya te vio, me dijo, y mandó a decir que iba a pagar tu bill. Oh, pues ya no lo invité al hermano, ¿verdad? Ya lo invitó a alguien más. Pero se siente, o sea, fue un gesto muy, muy bonito del hermano, ¿verdad? Fue un gesto muy bonito. Nuestros pecados ya fueron pagados, hermano. Nuestras iniquidades ya fueron cubiertas por el Señor. Pero a veces nosotros no nos agarramos de aquello, hermano. Dice aquí David, bienaventurado, ese es algo bendecido. Ese es aquel feliz, es aquel que Dios ha perdonado su pecado.
aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando estábamos niños, hermano, hace muchos años, ¿verdad? Nos dejaron de tarea una vez que estábamos enfermos, que tomáramos un jarabe que se llamaba zorritón, hermanos. Lo hacen de algo del zorrillo, ¿verdad? Que es para la tos. Está horrible ese jarabe, hermano. Horrible, en serio. Y entonces mi papá y mi mamá dijeron, se tienen que tomar el jarabe a tal hora. Y andábamos en eso, hermano. No, pues vos primero, no, vos, no, ya. Y paz, que se nos cae y se quiebra. En ese tiempo no eran de plástico, era de vidrio. Y aquí alfombra ni que nada, puro cemento, paz, ahí cayó. Se hizo una peste en la casa, hermano, con el zorritone. Limpiamos ahí, pero mi hermano se echó la culpa. Y a él le cayó todo y nadie dijo nada. Dijo, bueno, pues bendito Dios, dije yo. Nadie dijo nada. Pero estaba agradecido con mi hermano, fíjese. Porque yo, en los ojos de mi mamá y mi papá, no hice nada. Él cubrió mi pecado. Tú sabes, hermano, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Él cargó nuestros pecados, llevó nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga somos sanados nosotros. Cuando tú confiesas tus pecados delante del Señor, el Señor te limpia y te libra de la culpa. Te da paz en tu alma y en tu corazón. Y David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es exactamente lo que hace el Señor con nosotros, nos limpia, nos lava y entonces tenemos paz en nuestra alma y nosotros alabamos a Dios y volvemos a tener comunión con Dios y el gozo de Dios está en nuestra vida y la oración entonces sí fluye, hermano, y la adoración fluye naturalmente porque está en tu alma, hermano. Tú la sientes en tu alma, es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos. David ciertamente pecó tremendamente, hermanos. David se olvidó de la palabra de Dios, pero el Señor lo perdonó. Confesó su pecado, el Señor lo perdonó. Mire, hermano, yo llamo en este día, hermano, a la amonestación. Escuche la amonestación, hermano. Y si usted ha pecado en contra del Señor, confiese su pecado al Señor. El corazón contrito y humillado, este fue el otro salmo que escribió David en ese tiempo. El Salmo 51. El corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Señor. Tú no quieres sacrificios, yo los daría, dice David. Pero tú quieres un espíritu humilde, contrito, humillado delante de ti y tú no desprecias ese sacrificio. Vamos a orar en este día, hermanos. Vamos a pedirle al Señor su ayuda y su misericordia, hermanos. Quiero que oremos en esta hora, hermano. Cada quien conoce su vida. Yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo, si usted oyó la voz de Dios, si el Señor le ha redarguido de alguna cosa, escuche al Señor en este día. No se vaya a este lugar solamente habiendo oído y después se va y se olvida de las cosas. Entienda lo que el Señor le está llamando, al arrepentimiento que le está llamando. Entienda lo que el Señor, la oferta que le está haciendo el Señor, de que venga a Él, de que se ponga cuentas con el Señor. Padre, en esta hora, Señor, nosotros delante de tu presencia entendemos, Señor Padre, que somos pecadores, Señor Padre Santo. Hemos entendido, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra, Señor Padre. Hemos entendido, Señor, la amonestación, estas cosas, estas historias, Señor, quedaron grabadas ahí, Señor, para que nosotros no caigamos en los mismos pecados, Señor. Que nosotros no lleguemos a hacer lo mismo. Todo lo relacionado con el pecado, Padre. Pero también dejaste, Señor, escrito aquí, Señor, un tiempo cuando David, Señor, vino a ti, Señor, y tu palabra dice, Señor, que tú no lo rechazaste, Señor, no lo echaste fuera. Él vino y se humilló, Señor. Y entonces tú lo recibiste, lo perdonaste, lo limpiaste, Señor. David sufrió tremendamente, Señor, porque él vio la sentencia de lo que tú le dijiste. Vio la muerte de su hijo
Vio la muerte, Señor, de sus otros hijos también. Vio la violencia, todo lo que tú dijiste, así fue, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús ahora, Señor, que voy a extender esta invitación, que trabajes en los corazones y en las vidas, Padre. Y tú hagas la obra, Señor, de arrepentimiento, de convicción, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que quiere venir al Señor Jesucristo el día de hoy? ¿O hay alguien que quiere entregarse al Señor Jesucristo en este día? Si tú has andado lejos de Dios, arrepiéntete y vuelve al Señor. Si no conoces todavía a Cristo, ven al Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. No es mañana, no es ayer. Hoy es el día de la salvación. ¿Quieres venir al Señor Jesucristo hoy? Si quieres hacerlo, levanta tu mano en alto. Yo quiero dar gracias a Dios por ti. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Levanta tu mano en alto. Y yo quiero orar contigo. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Gracias al Señor. ¿Hay alguien más en medio de nosotros que este día quiere orar para volver al Señor? Para decir, Señor, yo te entrego mi vida y mi corazón. Entrégale el corazón al Señor. Entrégale tu corazón. No seas duro de corazón. Entrégaselo a Él. Quisiera invitar a las personas que levantaron su mano que vengan. Yo quiero orar por ustedes aquí. Vengan, por favor, vengan aquí. Ven, hija. Vamos a orar por nuestros hermanos el día de hoy. Extienda sus manos en esta dirección, hermanos, y vamos a orar por ellos el día de hoy. Amado Padre, mira, Señor, queremos darte gracias, Padre Celestial. Gracias por la vida de la hermana, Señor Padre. Yo sé que tú te has manifestado en su vida muchas veces, Señor. Yo te quiero pedir, Señor Padre, que le ayudes en su debilidad, que levantes su vida, Señor, que la restaures, Padre Santo. El corazón contrito y humillado no lo desprecias, tú ves el corazón. Bendice también, Señor, a Michael este día, Padre. Gracias por la vida de él, Señor, porque está aquí, está expresando que él quiere caminar contigo, Señor, volver a ti. Gracias, Padre, por la vida de Angelina, Señor. Yo te doy gracias por la vida de ella. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que le ayudes, le bendiga, Señor Padre. Nos ayudes a ser de bendición para ella, Señor Padre Celestial. Gracias por toda tu obra, todo lo que haces, Señor. La gloria y la alabanza es para ti, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Bendito eres para siempre, Señor Padre. Tú eres el que obra el arrepentimiento en el corazón, Padre. Bendice a tu congregación, Señor Padre, esta semana, donde sea que andemos. Ayúdanos y bendícenos, Padre. Y guarda nuestro pie, Señor Padre, para que no nos metamos en el mal, Señor Padre. Ayúdanos a luchar contra la tentación, Señor Padre, a resistir al diablo, Señor Padre. Muchas gracias, Señor, por todo te damos, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor.